Llegamos al final del año litúrgico con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. En el Evangelio encontramos a Jesús enfrentando a Pilato en el juicio y Pilato lo cuestiona acerca de su realeza. ¿Qué es lo que le responde Jesús y de qué manera su respuesta incide también en nuestra fe y en nuestra relación personal con Él? Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Será muy interesante. Te saluda Mauricio Pérez. Con gran regocijo te comparto que la parroquia de la Sagrada Familia en Seattle me invita nuevamente, esta vez para presentar mi conferencia Comprendiendo el Dogma de la Inmaculada Concepción de María. Una fascinante ponencia en la que te contaré la historia y el desarrollo teológico de este importante dogma mariano, así como el papel que juega la neumatología de San Maximiliano Kolbe para comprender quién es la Inmaculada Concepción. Habrá dos presentaciones. En inglés el sábado 23 de noviembre a las 2 de la tarde y en español el lunes 2 de diciembre a las 7 de la noche. Esta conferencia es solo para mayores de 14 años. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Olivia es azafata en Southwind Airlines. 6 meses atrás, su esposo Julio murió en un accidente volando un avión ultraligero. Tras un largo duelo, Olivia decide volver a volar para ocupar su mente y superar su pérdida. En su primer vuelo, descubre entre los pasajeros a su marido. Ella lo confronta, pero él asegura no conocerla. ¿Está mintiendo? ¿En verdad no la recuerda? ¿O en verdad no la conoce? Coloca tu mochila debajo del asiento delantero y ajusta bien tu cinturón de seguridad. Al abrir este libro despegarás en un vuelo hacia una aventura que te atrapará hasta el final, mientras ayudas a Olivia a desenmarañar el misterio que envuelve a ese extraño pasajero. Ese extraño pasajero, la nueva novela de tu amigo Mauricio Pérez. Disponible en Amazon en edición impresa, Kindle y audiolibro. Ese extraño pasajero, un thriller que te mantendrá atrapado hasta la última de sus páginas. Pues comencemos porque el programa es muy interesante. Se trata nada menos que de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, que es como termina nuestro año litúrgico. Esta solemnidad coincide con el domingo 34 del tiempo ordinario. Esta semana será la semana 34 del tiempo ordinario y una vez que concluya, iniciaremos nuestro nuevo año litúrgico con el Adviento en el ciclo litúrgico C, en que nos enfocaremos principalmente en el Evangelio según San Lucas. Y dado que ya hemos cubierto el Evangelio según San Mateo y ahora este año el Evangelio según San Marcos, pues el próximo año, cubriendo el Evangelio según San Lucas, habrá terminado este ciclo que se llama Pasión por el Evangelio, Dios mediante. Pero por ahora terminemos este segundo ciclo que corresponde al Evangelio según San Marcos, aunque en esta ocasión el Evangelio está tomado según San Juan. A lo largo del año del ciclo B habrás notado que de cuando en cuando recurrimos al Evangelio según San Juan y esta es una de las ocasiones en que lo hacemos. Te propongo que leamos el Evangelio, después hagamos el análisis bíblico y concluyamos como siempre hacemos con un momento de oración. Y para leer el Evangelio primero te pido que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente: En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo entonces: ¿Tú eres rey? Jesús le contestó:
tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Así es como termina el texto del Evangelio, y este fragmento, esta perícopa en la que Jesús se entrevista con Pilato, de hecho termina con una pregunta retórica que hace Pilato ante lo que Jesús le responde al final. Él simplemente dice, ¿y qué es la verdad? Y no se lo pregunta a Jesús para que lo explique. Con esto Pilato sale de donde se encuentra con Jesús en este momento. Esta perícopa está tomada de un gran pasaje que aparece en el Evangelio según San Juan, que es el juicio ante Pilatos, que de hecho eso es el contexto amplio de esta perícopa que nos ocupa en la Santa Misa. Y vale la pena echar un vistazo a la estructura de este juicio, porque como Juan la refiere, pues está estructurada de una manera muy calculada y todo con un propósito también muy interesante que tiene que ver precisamente con lo que estamos celebrando en esta ocasión, que es Cristo como Rey del Universo. Y para ello, si te fijas, la forma como está estructurado esto es muy interesante porque es una forma secuencial, pero al mismo tiempo es una forma que se va alternando. Primero vemos que Pilato tiene un encuentro con los judíos, después Jesús se enfrenta con Pilato, luego Pilato vuelve a encontrarse con los judíos, después hay una perícopa en la que se pone de manifiesto que Jesús es rey, y después nuevamente Pilato habla con los judíos, después nuevamente Jesús y Pilato se enfrentan y finalmente Pilato vuelve a hablar con los judíos. De esta manera, si te fijas, la forma como está estructurada toda esta narración del juicio de Jesús ante Pilato, la escena con la que comienza todo este juicio, consiste en un encuentro de Pilato con los judíos, que es también lo que sucede al final en el cierre de esta narración. Ahora, la segunda escena, vemos que está formada por un encuentro de Jesús y Pilato, lo mismo que la penúltima escena. La tercera escena, nuevamente vemos a Pilato con los judíos, lo mismo que en la antepenúltima escena. Y así esta estructura, si te fijas, va siendo paralela. La primera escena corresponde a la última, la segunda a la penúltima, la tercera a la antepenúltima. Y así todo esto desemboca en una escena central, que es la escena en la que queda de manifiesto justamente que Jesús es rey. ¿Cómo es esto? Cuando Pilato se encuentra con los judíos por primera vez, ellos le presentan a Jesús con el propósito de que lo sentencie, porque ellos ya lo juzgaron, ya lo condenaron, pero quieren que Pilato lo sentencie. En la segunda escena, que es la que nos ocupa en esta ocasión en la Santa Misa, ya vimos que Pilato interpela a Jesús, o interroga, mejor dicho, a Jesús en este juicio. Pilato lo interroga, te acusan, ¿de qué te acusan? ¿Qué has hecho? Jesús le dice, bueno, pues mi reino no es de este mundo, porque es lo que le interesa saber a Pilato, ¿acaso tú eres rey en verdad? Después, en la tercera escena, vamos a ver que después de que Pilato interroga a Jesús, sale nuevamente con los judíos y les ofrece darles a alguien en libertad, dado que va a ser la Pascua. Para ello ellos le piden que libere a Barrabás. Después viene la siguiente escena, que es la escena realmente central de todo el juicio de Pilato. Esto, por supuesto, en el Evangelio según San Juan. Y en esta escena vemos a Jesús que es flagelado, pero después de que es flagelado es coronado de espinas. Se le pone una corona porque se están burlando de él por ser rey. Se le pone también un manto púrpura, que es el color de los mantos de los reyes, precisamente porque se burlan de que es rey. Y en son de burla lo aclaman y le dicen, salve reyes, rey de los judíos. Después, en la siguiente escena, nuevamente vemos a Pilato con los judíos. Pilato le dice a los judíos, les muestra a Jesús ya flagelado, ya coronado de espinas, con ese manto púrpura, y les dice, ecce homo, he aquí al hombre. Entonces es cuando los judíos le exigen a Pilato que lo crucifique. Después de esto, Pilato vuelve a hablar a solas con Jesús, como buscando que Jesús se defienda. Y Jesús no se defiende de nada. Pilato le dice que no te das cuenta de que yo tengo el poder de condenarte o de salvarte la vida, pero Jesús le dice, tú no tendrías poder alguno sobre mí si este no te hubiera sido dado del cielo. Finalmente sale Pilato con los judíos por última vez y les dice, yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Pero entonces los judíos lo amedrentan diciéndole que si no lo condena no es amigo del César. Ante esto Pilato se llena de miedo porque ya había tenido problemas con el César antes, y ante esta situación pues prefiere darle a Jesús a los judíos para que lo crucifiquen según quieren.
Si te fijas, toda esta estructura tiene una idea central, que es precisamente la de la realeza de Jesús. Ese es el tema que se desarrolla en este primer encuentro que tiene Pilato con Jesús, cuando lo interroga por primera vez, ¿qué es lo que leemos hoy en la Santa Misa? Entonces el contexto inmediato está formado por esa perícopa anterior en la que Pilato se encuentra con los judíos que le entregan a Jesús para que lo sentencie, dado que ellos ya lo han condenado. Y después lo que ocurre después de esto es esta perícopa en la que él les ofrece soltar a alguien y le exigen que a quien suelte sea a Barrabás y no a Jesús. Pero si te fijas, todo desemboca en este quiasmo, todo desemboca en esa coronación y en ese vestir de púrpura y en ese vitorear a Jesús como un rey, aunque todos ellos lo están haciendo burlándose de Jesús, pero en medio de esta burla, ellos a fin de cuentas lo están reconociendo como tal, lo están reconociendo como el rey de los judíos. No es coincidencia que esta sea la escena que queda en medio, porque el propósito de los quiasmos era doble. Cuando un texto se estructuraba en la forma de un quiasmo, en primer lugar se hacía esto para facilitar la memorización de las narraciones, porque no todo el mundo tenía acceso a los rollos en donde estaba escrito pues los textos sagrados, entonces la gente solía memorizarlos, así que los quiasmos eran un recurso mnemotécnico, un recurso que facilitaba la memorización de las narraciones, pero al mismo tiempo, cuando un texto se estructuraba en la forma de un quiasmo, lo que quedaba al centro del quiasmo era la idea central precisamente de toda esa narración. Entonces, ¿cuál es la idea central del juicio ante Pilato? Según el Evangelio, según San Juan, es precisamente poner de manifiesto que Jesús es el rey de los judíos. Aunque los romanos estén burlando de Jesús como rey de los judíos, ellos, sin darse cuenta, lo están coronando precisamente como rey de los judíos, porque este Mesías, el verdadero Mesías, a diferencia del Mesías que esperaba el pueblo judío, no era un Mesías político, y su corona será una corona de espinas y su trono será una cruz a fin de cuentas. Es un rey cuya realeza se centra precisamente en el servicio extremo, más que en el ocupar un trono de poder para que todo el pueblo lo aclame y le rinda pleitesía. Ese no es el propósito de este rey. Y Jesús, en este evangelio que leemos hoy, sugiere precisamente en qué consiste su reinado. Así que, bueno, ya que hemos identificado el contexto amplio, hemos identificado el contexto inmediato, hemos identificado la estructura de este texto, el paso que sigue en nuestro análisis, por supuesto, sería identificar aquí a los actores, y los actores que intervienen específicamente en la perícopa que leemos en la Santa Misa son evidentemente Pilato y Jesús. Y con esto pues te propongo que vayamos leyendo esta perícopa versículo por versículo y ver los detalles tan interesantes que podemos sacar de este pasaje tan fríamente calculado. En aquel tiempo, y como sabes, cuando en el Evangelio en la Misa comienza la lectura así diciendo en aquel tiempo, es simplemente para darle una introducción que te permita como que ubicar lo que se le está leyendo pues en algún momento del tiempo, ¿verdad? Pero en qué momento, bueno, ya sabemos, basándonos en el contexto inmediato, esto es lo que sucede después de que los judíos le entregan a Jesús a Pilato. Se lo entregan, entonces él se lo lleva y lo interroga en privado. Pilato dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Eso era lo que le interesaba saber a Pilato. ¿Por qué? Porque él sabía, porque conocía, porque gobernaba a los judíos, que los judíos esperaban un Mesías, esperaban un rey. Y por supuesto que para la mentalidad de todos ellos, ese rey sería un rey político que a fin de cuentas lograría en determinado momento expulsar al Imperio Romano. Así que él como procurador de justicia, le interesaba que no hubiera revueltas, le interesaba que no hubiera locos que quisieran autonombrarse reyes, le interesaba que no hubiera realmente alguien que fuera ese Mesías y que fuera a provocar que todos se levantaran en armas en contra del ejército romano. Así que esto claramente le interesa mucho a Pilato, validar si Jesús es ese rey o si por lo menos se cree rey que pueda pues asusar a las personas para un levantamiento. Porque él como procurador de justicia, su obligación principal era preservar la famosa Pax Romana, esa paz romana que el César quería que se garantizara en todos los lugares donde el Imperio Romano tenía sometidos a todos los demás, incluyendo por supuesto Jerusalén, que era donde trabajaba Pilato, ¿verdad? Entonces, es lo que le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquí es muy interesante porque realmente el título para el pueblo de Dios no es rey de los judíos. Para el pueblo de Dios su rey era el rey de Israel. Era el rey de Israel. Y no le está preguntando aquí Pilato, no está usando ese término. No le dice, ¿eres tú el rey de Israel? Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó,
¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Es muy interesante la respuesta que da Jesús, porque él no le responde de inmediato si es el rey o no. Lo que está haciendo Jesús en respuesta al interrogatorio de Pilato es interpelarlo. Él, como procurador de justicia, lo interroga y Jesús en respuesta lo interpela. Es decir, le está pidiendo una explicación a su pregunta. A ver, explícate, ¿de dónde proviene lo que me estás imputando? ¿Me lo estás imputando por cuenta propia o me lo estás imputando porque te lo están diciendo otros? O bien, si no es una acusación, entonces ¿me estás tú reconociendo como rey tú por cuenta propia o estás reconociendo que soy un rey porque lo has escuchado de los otros? Esta interpelación que le hace a Pilato resulta muy importante porque nosotros siempre que leemos el Evangelio tenemos que ubicarnos en el papel de los interlocutores de Jesús, y es así como Jesús nos habla a nosotros. Entonces esta interpelación que le está haciendo Jesús a Pilato bien es una interpelación que en este domingo en el que celebramos a Jesús como Rey del Universo, pues Jesús nos interpela. ¿Por qué dices tú que soy tu Rey? ¿Lo dices por ti mismo porque me reconoces como tal y estás convencido de ello? ¿O lo dices porque te lo han dicho pero en el fondo no lo crees? Y eso tiene mucho que profundizar a nivel de nuestra fe, y dejamos este ejercicio yo creo que para el final de este análisis, pero es un ejercicio que vale la pena hacer y que parte de esta interpelación. Pero es muy interesante que Jesús le responda al que lo está interrogando, interpelándolo, porque lo que está haciendo Jesús es demostrar quién tiene realmente la autoridad ahí. La autoridad no la tiene ese procurador de justicia, la autoridad la tiene Jesús. Y aunque él lo interroga, Jesús lo interpela, porque ahí el que tiene la autoridad es él, ahí, dicho de otra forma, ahí el que manda es Jesús. Finalmente Jesús es el rey. Jesús es el rey y del universo, ni siquiera solo de los judíos, ni siquiera solo del Imperio Romano. Algo que será muy interesante, porque te digo que la idea aquí central del juicio ante Pilato en el Evangelio según San Juan es precisamente reconocer a Jesús como rey, y después vamos a ver que cuando Jesús sea crucificado, va a ser crucificado con un título que va a decir que Jesús es el rey de los judíos, y ese título va a ser escrito en hebreo, que era la lengua de los judíos, para dar a entender que era el rey de los judíos, pero también está escrito en griego, es decir, era también el rey de los gentiles, pero también está escrito en latín, o sea, era también el rey de los romanos. Entonces, a fin de cuentas, siendo rey de los judíos y siendo rey de los gentiles y siendo rey de los romanos, Jesús acababa siendo el rey del universo, y eso era lo que estaba escrito en ese título, sin que Pilato lograra captar realmente lo que estaba haciendo. Tal vez él lo hacía por burla, para fastidiar a estos judíos que para nada les simpatizaban y que le estaban imponiendo su voluntad crucificando a alguien en contra de la voluntad de él, y que finalmente, sin darse cuenta, él está reconociendo que Jesús es el rey del universo. ¿Te das cuenta? Entonces es muy interesante notar esta idea, cómo brota de este juicio y que finalmente desembocará en ese título ahí ante la cruz o encima de la cruz. Lo interpela Jesús y le contesta entonces Pilato: ¿acaso soy yo judío? O sea, y lo dice hasta como con cierto dejo de desprecio, ¿verdad? ¿Acaso yo soy judío? Tu gente, el judío eres tú, tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Obviamente esta pregunta de ¿qué has hecho? Es ¿qué has hecho de malo? ¿Qué hiciste de malo para que te estén acusando? ¿Qué hiciste de malo para que ellos ya te hayan hasta sentenciado? ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Y aquí esta es la declaración central de este pasaje, porque si te fijas, este pasaje, esta perícopa en la que Jesús y Pilato tienen este intercambio, está formada por tres interlocuciones, y la interlocución que aparece en el centro es precisamente esta, en la que Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, de tal manera que podríamos decir que la idea central de esta perícopa es justamente esta, que Jesús le está diciendo a Pilato que su reino no es de este mundo, por ende, su reino no es temporal, por ende, su reino no es político. Por ende, pensará Pilato o concluirá Pilato: estamos a salvo, no le interesa venir aquí a levantar a nadie en contra del Imperio Romano, no quiere venir a echar al César para coronarse como rey. Es lo que últimamente a Pilato le podría preocupar en un momento dado. Ya con esto le queda claro a Pilato que no es por ahí la cosa. Y le dice: si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pues ya más en paz no podría estar Pilato en ese momento, porque es cierto, si fuera yo el rey de los judíos, no estarían ellos
trayéndome. O sea, piensa tantito, si fuera yo el rey de los judíos, ¿por qué me van a estar entregando los judíos para que me mates? ¿No? No es así. Y si yo fuera realmente un rey de este mundo, pues ya mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Y no solo que en manos de los judíos, ahora estoy hasta en manos de los romanos. Entonces, pero él deja claro, mi reino no es de este mundo. Termina diciendo, nuevamente lo enfatiza, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Aquí viene la tercera interlocución. Entonces, ¿tú eres rey? Y Jesús le contesta, tú lo dices, soy rey. Aquí es interesante porque pone Jesús en boca de Pilato esa declaración. Tú lo dices, es decir, está saliendo de ti. Tú me estás reconociendo como rey. Mi reinado no es de este mundo, pero tú mismo me estás reconociendo como rey. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Aquí vemos un estilo literario clásicamente juanino, un paralelismo, en este caso un paralelismo sinonímico. Dos ideas que se repiten, una idea que repite la otra en la misma línea. Hay paralelismos antitéticos, hay paralelismos sinonímicos. En este caso existe una sinonimia. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Aquí está este paralelismo sinonímico que refuerza la idea y que en todo caso la segunda idea interpreta la primera. ¿Cuál es la primera idea? Para esto nací. ¿Y cómo se interpreta? Para esto vine al mundo. Es decir, para esto nací, vine con una misión, con un propósito. No solamente nací, sino que vine con un propósito. Y ese es el propósito, ser el rey. Pero ¿de qué manera? Fíjate, dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, el reinado de Jesús no es un reinado político. El reinado de Jesús consiste precisamente en dar testimonio de la verdad. Al final, Pilato va a preguntar, ¿y qué es la verdad? Que aquí dice Jesús, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Te digo, al final Pilato dirá, ¿y qué es la verdad? Y aunque ya no le da oportunidad a Jesús de responderla porque en el fondo no le interesa, es simplemente una pregunta y de ahí se sale nuevamente a encararse con los judíos. Y pues al no encontrar culpa alguna, entonces él se da cuenta, o sea, Pilato se da cuenta, este no representa realmente ningún peligro y estos que detesto vienen aquí a tratar de imponerme su ley, pues no se va a dejar y lo que va a hacer Pilato es hacerles pasar un mal rato y sale como a no querer hacerles caso, por eso les ofrece, pues no quieren que lo suelte, va a ser Pascua, pues según la costumbre se lo puedo soltar. No tanto porque le interese realmente salvar a Jesús, en el fondo Pilato no tenía simpatía por Jesús, para Pilato era un judío más. Lo que pretendía Pilato al defender a Jesús era Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Tengo una noticia que me llena de alegría y que quiero compartir contigo. El audiolibro de Un pesebre en tu corazón ya está disponible, de modo que ahora, además de poder leer su edición digital para Kindle o su edición impresa, puedes también escuchar el audiolibro. Si te interesa leer el libro en su edición digital o impresa, pídelo en Amazon. Si te interesa escuchar el audiolibro, descárgalo en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. Un pesebre en tu corazón es un libro hermoso de reflexiones para este tiempo de Adviento en preparación para la Navidad y también acerca del Año Nuevo. Un pesebre en tu corazón en verdad te va a encantar. Apasionate por nuestra fe. La vida está llena de momentos inolvidables, si es que sabemos encontrarlos y entonces vivirlos al máximo. Bajo la lluvia relata uno de ellos. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia del escritor Mauricio Pérez. Disponible en edición impresa y Kindle en Amazon y ahora también en audiolibro leído por su autor. Descarga el audiolibro solo de semillasparalavida.org. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia. En el fondo Pilato no tenía simpatía por Jesús, para Pilato era un judío más. Lo que pretendía Pilato al defender a Jesús era hacerle pasar un mal rato a las autoridades judías. Eso era realmente lo que le interesaba a él. Le quiere hacer pasar un mal rato y por eso dice, pues se lo suelto, ¿no? Al fin que va a ser Pascua. Por eso los otros dicen, no, entonces suelta a Barrabás. Por ese no, porque lo traemos para que te deshagas de él. Pero volviendo a la cuestión de la verdad entonces, vemos que Jesús dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Este verbo, cuando aquí Jesús dice escucha, cuando nosotros leemos este texto en el original en griego, encontramos que este verbo escuchar en griego es el verbo akono. Y el verbo akono significa oír con concentración, es lo que significa, tiene dos significados. Oír con concentración al que te está hablando, pero también, fíjate, significa obedecer, obedecer. De hecho, fíjate que el verbo en español obedecer viene del latín ob audire, ob audire, audire, ob audire. Entonces, obedecer significa escuchar, escuchar y hacer lo que se nos dice porque lo hemos escuchado. Entonces, este verbo akono en griego es lo que significa y es lo que está diciendo aquí realmente Jesús. Todo el que es de la verdad, escucha con atención mi voz. Todo el que es de la verdad, obedece mi voz. La obedece porque la he escuchado con atención. Y precisamente está en esa obediencia el rendirle pleitesía a este rey, si tú quieres. Los súbditos de este rey son aquellos que escuchan su voz, pero aquellos que escuchan su voz son de la verdad, es decir, le pertenecen a la verdad. Entonces, ¿a qué ha venido este Jesús que es rey? A dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad es precisamente Dios, porque Dios es la verdad absoluta. De Dios procede toda verdad. Dios es la verdad absoluta. Si nosotros conocemos la verdad es porque conocemos a Dios. Es más, ¿cuál es la verdad del hombre? La verdadera verdad, podríamos decir. ¿Cuál es la verdad del hombre? La verdad del hombre es Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es el camino verdadero del hombre? El que conduce a la verdad. ¿Cuál es el camino verdadero del hombre? El que lo acerca a la verdad. ¿Cuál es el camino verdadero del hombre? El que lo conforma con la verdad. El que lo conforma con la verdad. Y la verdad del hombre es que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que recorre ese camino forzosamente es un camino hacia la verdad, porque esa verdad es Dios. Es un camino que conduce a Dios y es ahí donde encontramos la plenitud de nuestra verdad, porque nuestra verdad es que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, es decir, testimonio de Dios. Todo el que es de la verdad, todo el que es de Dios, escucha, obedece mi voz. Y así es como lo reconoce como su rey. Te decía que cuando leemos el Evangelio tenemos que colocarnos en el papel del interlocutor de Jesús, y en este caso pues sería el papel de Pilato. Y la pregunta es muy concreta. Hoy que reconocemos a Jesús y que lo adoramos como Rey del Universo en esta solemnidad, la pregunta que nos hace Jesús es esa. ¿Por qué dices que soy Rey? ¿Por ti mismo o porque te lo han dicho otros? ¿En verdad me reconoces como Rey o no? ¿O dices que soy tu Rey porque otros te dijeron, pero en el fondo no me reconoces como tal? Y la respuesta parte únicamente de la explicación que da Jesús. El que realmente lo reconoce como Rey, por Él y no porque lo ha escuchado de los demás. ¿Por qué vienes hoy a adorarme como Rey del Universo? ¿Porque es domingo? ¿Porque es domingo 34 ordinario y coincide con la solemnidad? ¿O vienes a adorarme como Rey al final de todo el año litúrgico precisamente porque me reconoces como tu Rey después de haber caminado todo este itinerario litúrgico de todo un año? Me reconoces como tu Rey y por eso vienes tú a reconocerme como Rey, o me reconoces como Rey simplemente porque la Iglesia dice que hoy hay que reconocerme como Rey. No es una pregunta ociosa y la forma de encontrar la respuesta está en esta explicación, te digo, que da Jesús. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Si en verdad digo y reconozco que Jesús es mi Rey y lo digo por mí mismo, eso significa que voy a obedecer o que obedezco ya. Obedezco su voz. ¿Y por qué obedezco su voz? Pues porque pertenezco a la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Esa verdad es Dios. Vale la pena hacer este ejercicio porque ¿qué tanto obedezco a Jesús? ¿O qué tanto más bien quiero que Jesús me obedezca? ¿Lo obedezco yo o quiero que Él me obedezca? O ya hasta lo cambié y me lo acomodé a mi antojo, me lo acomodé a mis caprichos, me lo acomodé a mis ideas para que lo que Él dice suene como lo que yo quiero creer, para que lo que Él dice suene como lo que yo quiero que diga. Le invento palabras que nunca dijo, interpreto enseñanzas que nunca enseñó, basándome según yo en lo que dijo para acomodarme todo a como yo quiero que sean las cosas.
O realmente porque pertenezco a la verdad, escucho su voz. Y fíjate qué interesante es dibujarme un Jesús a mi antojo y relacionarme con un Jesús que yo ya manipulé y convertí a mi antojo, o más bien porque pertenezco a la verdad, lo reconozco a quien es en verdad y lo obedezco porque es la verdad. ¿Lo obedezco porque es la verdad o ya lo convertí yo en una fantasía a mi manera? Para pensarse, para pensarse. Pues bien, te invito a que todo esto que hemos aprendido y reflexionado en esta ocasión, como siempre, lo guardemos ahora en nuestro corazón y nos dirijamos nosotros al Señor con un momento de oración. Y para ello, como siempre, te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Gracias, Señor, porque tu reino es la justicia. Gracias, Señor, porque tu reino es el servicio. Gracias, Señor, porque tus armas son el perdón. Gracias, Señor, porque tus armas son el amor. Gracias, Señor, porque tus armas son la misericordia. Gracias, Señor, porque tu castillo es el corazón del hombre. Gracias, Señor, porque tu corona no es de oro. Gracias, Señor, porque tus vestidos no son de seda. Gracias, Señor, porque tus pies van descalzos. Gracias, Señor, porque tu trono es una cruz. Gracias, Señor, porque nos esperas al final de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te colme de bendiciones, y te invito a que tú mismo seas siempre una bendición de Dios para los demás. Apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a que me permitas acompañarte en este tiempo de Adviento y Navidad. Descarga el audio o el video de mi conferencia Los 4 sueños de José, un fascinante análisis bíblico que te permitirá conocer a San José como nunca antes y aproximarte a la Navidad desde su punto de vista. Lee mi libro Un pesebre en tu corazón, reflexiones para Adviento y Navidad que te ayudarán justamente a hacer de tu corazón un pesebre donde pueda dormir el niño Dios al nacer. Pide mi nuevo manual de espiritualidad litúrgica, Ven pronto, Señor. Un manual que te ayudará a comprender el Adviento como nunca antes y hacer de este tiempo uno de auténtica preparación espiritual para tu encuentro con el Señor. Y ha llegado a convertirse en el libro más vendido en Amazon. Descarga el audio o el video de la conferencia de los 4 sueños de José en el sitio semillasparalavida.org. Pide los libros Un pesebre en tu corazón y Ven pronto, Señor en Amazon en formato digital para Kindle o edición impresa. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.